La transferencia ilegal de migrantes venezolanos entre autoridades estadounidenses y salvadoreñas, marcada por un proceso de criminalización previo a estas personas, sin la realización de un juicio o la presentación de pruebas que indiquen la vinculación con una supuesta banda criminal ya desarticulada en Venezuela, representa un peligroso antecedente, tanto en el marco del derecho internacional como de las políticas internas en materia migratoria de la región. Esta acción, conocida comunicacionalmente en el mundo entero, claramente vulnera los derechos de los migrantes, un tipo de maltrato solo visto en condiciones de guerra, por lo cual tanto líderes de la región como los familiares de las víctimas alzaron sus voces para revertir esta satanización y lograr que las personas deportadas vuelvan sanas y salvas a sus hogares en la República Bolivariana de Venezuela. El contexto migratorio venezolano empeoró en los últimos días, antes de las nuevas acciones del gobierno estadounidense, quien no escatima en demostrar públicamente el desprecio hacia los venezolanos y la poca importancia que le dan a su bienestar e integridad en el país del norte. Con la invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros, cuyo objetivo principal es prevenir el espionaje y el sabotaje extranjero en tiempos de guerra, hoy es utilizada por la administración Trump para atacar sistemáticamente a todo venezolano con o sin antecedentes penales que estén incluso legalmente en territorio estadounidense y no pertenezcan a la banda criminal autodenominada el Tren de Aragua. Las deportaciones aumentaron a creces, incluso a pesar de un fallo judicial en el Congreso de Estados Unidos que cancelaba la medida. Muchas de ellas han sido destinadas a El Salvador, en donde fueron recluidos en una prisión de máxima seguridad y tratados como convictos. Aunque la mayoría son inocentes, se les ha negado el debido proceso. La Ley de Enemigos Extranjeros fue rechazada por las autoridades y población venezolana, catalogando esta acción estadounidense y salvadoreña como una violación a los derechos humanos de los venezolanos y su bienestar. Y se presenta esta triste realidad de que nos quiten a nuestros muchachos de esta manera, le violen su derecho. Es bastante triste. Esto es una supuesta ley de 1789 que salió desempolvada, como lo dijo ayer el presidente Nicolás. Nos tildaron a los venezolanos que tenemos una guerra en contra de los Estados Unidos, donde todo eso es totalmente mentira. Todos esos muchachos, y me atrevo a decirlo, que esos 238 venezolanos que están allí, ninguno, me atrevo a decirlo, que tiene un antecedente penal. Y a mí me lo pueden verificar, como sea. En Maracaibo, estado Zulia, familiares de migrantes detenidos denunciaron y protestaron en contra de esta ley, rechazando las acusaciones de las autoridades estadounidenses y salvadoreñas, quienes aseguran que todos los individuos detenidos pertenecen al Tren de Aragua. Lo que pedimos es ayuda para que se lo traigan lo pronto posible, porque ellos no son ninguno delincuentes ni están vinculados con ningún Tren de Aragua ni con nada. Son muchachos deportistas, padres de familia, y aquí los estamos esperando. Los venezolanos alzaron su voz por la sistemática criminalización que ejerce la potencia norteamericana. La voz venezolana fue reflejada por la encuestadora Interlaces, que mostró en su más reciente estudio cifras esclarecedoras sobre la opinión general en el contexto migratorio. La consulta reveló que la enorme mayoría de los ciudadanos rechaza las acciones fascistas del gobierno de Estados Unidos contra migrantes venezolanos y señaló a la extrema derecha como responsable de dichos abusos. Veamos el gráfico. Este sondeo arrojó que el 89% de los venezolanos rechaza el decreto del gobierno estadounidense basado en la Ley de Enemigos Extranjeros, que establece que todos los venezolanos que sean señalados arbitrariamente como integrantes de la extinta banda criminal conocida como el Tren de Aragua deben ser capturados y apresados en una cárcel de El Salvador sin previa investigación ni juicio. En ese sentido, un 91% de los venezolanos manifestó que dicho decreto representa una violación a los derechos humanos de sus connacionales, mientras que la minoría consideró que dicho decreto no es una violación a estos. A su vez, y a través de la encuesta, se conoció que el 85% de los venezolanos en el país están de acuerdo con el Plan Vuelta a la Patria, implementado por el gobierno del presidente Nicolás Maduro para traer de regreso a los venezolanos en difícil situación migratoria y ahora a los encarcelados injustamente por el gobierno de Estados Unidos. Asimismo, se pudo saber que un 84% de la población venezolana
considera que la medida del gobierno de Estados Unidos contra los venezolanos ha sido promovida y respaldada por la extremista de derecha María Corina Machado, a diferencia de un 9% de los encuestados quienes no la consideran responsable. Dicha voz también se hizo notar en la marcha realizada en la capital venezolana días atrás, con el objetivo de expresar su oposición en contra del secuestro y maltrato de más de 200 migrantes destinados al campo de concentración en El Salvador. Vine a esta movilización en solidaridad con esas madres que hoy están padeciendo esa frustración, ese dolor, esa indignación del hecho de tener a sus hijos en un campo de concentración por prácticas nazis de un gobierno fascista, de un gobierno agresivo que no ha descansado en ningún momento de satanizar al pueblo venezolano, satanizar a cada uno de los hombres y mujeres venezolanos de nuestra nación. Nosotros como madres, como mujeres, como hermanas, como amigas, nos solidarizamos con esas madres que están ahorita sufriendo ese profundo dolor. Y queremos decirle al mundo y queremos decirle a cada hombre y mujer en esas latitudes que aquí está un pueblo de pie, un pueblo que no va a descansar. Tenemos un presidente que está atento. Esta situación crítica dejó testimonios desgarradores venezolanos cuyos familiares han sido despojados de sus derechos y tratados como criminales. Aunque la mayoría de estos hayan cumplido con las normas, no cometieran ningún delito en suelo estadounidense y no pertenecieran al Tren de Aragua. Mi hijo no tiene antecedentes penales, no pertenece a ninguna banda del Tren de Aragua. Son muchachos sanos que fueron injustamente llevados para El Salvador. Los casos aumentan conforme pasa el tiempo, destacándose los de personas que reconocieron a sus familiares en fotografías y videos de la cárcel de El Salvador, en el momento que recibieron a los venezolanos deportados, como el barbero Francisco García. Cuando ocurre el traslado, mis hijos empezaron a buscar por internet todas las informaciones referentes a los aviones que habían llegado a El Salvador. Buscaron fotografías, empezaron a hacer zoom en fotografías donde estaban sentados ya con los uniformes blancos adentro de las cárceles. En zoom yo vi su fisionomía de su cuerpo, yo soy su mamá y sí verifiqué en efecto que es mi hijo. Es él. Lamentablemente él, yo quisiera que no fuera él, que no lo hubiesen trasladado para allá. También destaca el de Melvin Yamarte, quien fue arrestado junto a 3 amigos. Su familia pudo enterarse de su detención y estadía en la cárcel de El Salvador por un video difundido por las autoridades salvadoreñas. Su hermano, Juan Yamarte, niega que su hermano pertenezca al Tren de Aragua y asegura que no merece dicha detención. Nosotros somos venezolanos de bien, somos padres de familia, jugamos fútbol aquí en Dallas. Los testimonios también fueron plasmados por medios de comunicación venezolanos, como es el caso del canal oficial de televisión abierta venezolana de televisión, en un programa especial para mostrar la situación crítica de los connacionales en el extranjero. Nos sacaron de allá de Estados Unidos como unos delincuentes y ellos no son ni delincuentes ni terroristas. Le pido al señor Bukele que por favor les haga su proceso a esos muchachos como debe ser, que los investigue y no los manden para acá. Bueno, tengo mucho dolor, mucha tristeza, mucha impotencia porque no sé dónde están mis hijos, con quiénes están y bueno, como madre estoy sufriendo mucho y bueno, primeramente le pido a Dios que me ayude y les dé fortaleza a ellos y abra puertas de bendición hacia Venezuela para mis hijos porque es muy triste todo lo que está pasando. Las acciones de Estados Unidos y de El Salvador despertaron el miedo en toda la comunidad venezolana inmigrante en general que está establecida en Estados Unidos de América ante la posibilidad de una deportación inminente que viole todos sus derechos como persona, como lo han estado haciendo en los últimos días. El futuro de las relaciones estadounidenses con los venezolanos parece borrosa ante un gobierno supremacista, racista y abiertamente xenófobo que ha demostrado la poca importancia hacia los derechos humanos y un trato digno hacia las personas que fueron a esta nación a trabajar dignamente, siguiendo la idea del mal llamado sueño americano.